Del programa vamos a meternos en la economía y para ello estamos en comunicación con Miguel Ponce. Miguel es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Miguel, Julián de Sasouza lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián? Alegría estar de nuevo con ustedes, ¿no? Y No, antes que nada, feliz año para ustedes, para el programa y para tantos seguidores que tienen, ¿no? Y por supuesto todos los trabajadores del Estado que siempre representados también en la voz de ustedes. gracias Miguel por las palabras. La alegría es nuestra, le diré que siempre es un placer conversar con usted. Yo le voy a hacer Me alegra que la alegría sea nuestra y la alegría no sea brasilera esta vez. totalmente. Cuando lo terminé de decir fue lo primero que pensé. Eh, Dale, avante. le voy a hacer no una pregunta, sino más bien una afirmación. Corríjame usted, porque para eso lo hemos convocado. En Dale. algunos aspectos está como un poquito más tranquila la economía, ¿no? Parece que de a poquito alguna cosa se empieza a normalizar, ¿o me equivoco? No, no, no. Yo te diría que no solo no te equivocas, sino que de alguna manera en el momento en que se produce el último cambio del Ministerio de Economía, decíamos que era importante que el Titanic se alejara del iceberg que iba rumbo a colisiones en ese momento y que tratáramos de tener el mejor fin de año posible teniendo en cuenta el enmarque internacional y las cosas que aportamos nosotros de nuestra propia cosecha, diríamos, para tratar de terminar un año en paz. Ujú. Objetivamente, desde entonces, el iceberg se ha alejado. Uno Sí. diría, esto permite mirar el futuro con esperanza. Yo diría, no, la palabra esperanza es me queda un poco grande, pero sí mirarlo con expectativas, sobre todo porque debiéramos tener en cuenta el entorno internacional con Ujú. que empieza este año. Fijémonos nosotros los dos últimos indicadores que se han conocido. Teníamos que estaba previsto que la región en el 2023 para el Fondo Monetario iba a crecer Sí, 1.7%. lo recuerdo. Pero hace una semana, tanto la CEPAL como el BID corrigieron a la baja y nos dan un 1.3% Ujú. de crecimiento por el agravamiento de la situación global, digamos, el Sí. tema de China, ¿no es cierto?, que se ha puesto delicado, la continuidad de la guerra, ¿no es cierto?, Ujú. allí a partir de la invasión rusa-ucrania, la inflación internacional, Sí. todo el tema del costo de la energía, etcétera. De hecho, Europa, que iba a crecer medio punto, ahora dicen que no va a crecer nada durante el 2023. Y obviamente en ese marco, en las últimas 48 horas, hay un elemento que nos pega de manera directa y genera miedo, yo diría, no solo económico, sino también cambiario, sobre todo Ujú. en el dólar. ¿Por qué? Sí. Por esta inesperada devaluación que se ha producido en Brasil en las últimas 48 horas, que ha hecho que el real se devalúe 5.5% de su cotización en 3 días hábiles desde que asumió Lula. Ujú. Entonces, si esto llega a evolucionar o a profundizarse, ya no solo vamos a tener que preocuparnos por nuestra propia falta de dólares, por la situación que se da de estrés en nuestro mercado cambiario, ¿no es cierto?, que se había aquietado en los últimos días de alguna Sí. manera luego de la suba fuerte, aunque había vuelto a subir en las últimas 24 horas, pero objetivamente si además del entorno global se agrava el entorno regional. Pensemos por qué decimos esto. Brasil es nuestro principal socio comercial. Claro. A la inversa no lo es, ¿no es cierto? El Ujú. principal socio comercial de ellos es China, pero para nosotros Brasil es nuestro principal socio. Entonces, todo lo que ocurra allí, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 24 el presidente de la Nación se va a juntar con Lula, Ujú. y esto viene de alguna manera a, no sé si a alterar, pero sí a preocupar el escenario mediato en relación a algunas iniciativas que se han tomado en las últimas horas con Brasil, particularmente una que me parece le están dando demasiado ruido, pero a mi juicio es casi innecesaria. Se dice que se va a crear una moneda única, ¿no es Sí. cierto?, y que sería, esa moneda se llamaría SUR. En Ujú. algún momento se hablaba, en tiempos de Alfonsín, Sarney, se hablaba de armar el gaullo. ¿Por qué? Claro. Porque el gaucho era de aquí y del sur de Brasil, ¿cierto? Ujú. Ahora se habla del real.
¿Para qué se plantea esto de el sur? Y el sur se plantea para utilizarlo, financiar el comercio exterior entre Brasil y Argentina sin necesidad de utilizar el dólar. Claro. Ahora, ustedes saben que esto ya está vigente. Hay un sistema, por eso decía que me parece innecesario. Desde el 2008 existe el SML, que es el sistema de pago en moneda local, firmado entre los dos bancos centrales, que se utilizó ya en la época de Néstor y de Cristina anteriores, donde se pagan, se utiliza el real y el peso para el pago de nuestro comercio interpaíses, ¿no es cierto? Y a fin de año, los bancos centrales de ambos países netean la diferencia que haya en función del tipo de cambio, que obviamente el real es más estable frente al dólar, salvo estos últimos días, ¿no es cierto?, que el peso argentino. Pero este mecanismo ya está. Por lo tanto, yo diría, es muy importante, en cambio, el impacto económico que genera esto, más que el ¿por qué? Porque rápidamente, cuando los muchachos empresarios brasileños ven que el real ha perdido su valor, lo que hacen es mandar todos sus stocks a la Argentina, sobre todo en textiles y en automotor, dos elementos muy sensibles en nuestras cadenas de valor en la Argentina. A ver, no sé si estoy claro. sí. Recordemos que en gran medida el fracaso de la convertibilidad se inicia con la devaluación del Brasil, con una fuertísima devaluación del Brasil. El efecto Caipirinha. Exactamente, yo no quería mencionarlo porque por ahí no todo el mundo lo recuerda con ese nombre. Y deja al desnudo nuestras cédulas de identidad. Sí, exactamente, exactamente. ¿No? Entonces digo, a ver, retrocedamos, volvamos al inicio. Correcto. Pero tu pregunta era muy concreta. Sí, diría, hoy, se ha logrado alejar el iceberg del Titanic, está claro. Se llegó a un fin de año en el cual tuvimos además la suerte de la euforia mundial por el triunfo en el Mundial, que permitió que yo diría, ahora sí vamos a entrar en un tema polémico, pudiéramos atravesar un ajuste como el que está ocurriendo, casi con alegría y euforia. Esto en la Argentina no se da nunca, porque digámoslo, estamos en un programa vinculado a los trabajadores estatales, pero vinculado al trabajo en general y a la sensibilidad que ustedes tienen en todos los temas, y acá hay que decir claramente que la inflación ha ido licuando los salarios y los ingresos fijos, particularmente las jubilaciones, las ayudas sociales, etcétera, y hoy esto ya se nota en la caída del poder adquisitivo, que comienza a cuantificarse en la caída de venta de productos esenciales. Uno va, sobre todo los consumos populares, ¿no es cierto? Entonces, por más programas que haya de contención, de acuerdos, precios cuidados, precios de cuidados, precios justos, precios injustos, como quieras llamarlo, obviamente, si seguimos operando sobre la micro, pensando que vamos a resolver los problemas de la macro, es posible que estemos nuevamente tropezando con la misma piedra. Claro. Me parece que la pérdida de poder adquisitivo que ya se nota nos ubica en el escenario con el que empezamos el año. ¿Cómo se califica el escenario con el que empezamos el año? Estamplación, es decir, estancamiento y o recesión, dependiendo de los rubros que analices, con alta inflación. Bueno, sigue siendo complejo, digamos. Está salvado la cuestión reservas por ahora, pero hay que ver cómo evoluciona el tema de la devaluación de Brasil. Pero, y también esto que mencionaba usted. Y la falta de dólares, que vamos a tener por el impacto tanto de la sequía como de las heladas tardías. Si lloviera hoy o a partir de hoy, el hueco de pérdida de exportaciones de nuestra principal cadena exportadora, que es la agroalimentaria, sería de 12.000 millones de dólares. Sí, pero si no lloviera, si se extendiera la sequía y por lo tanto el impacto sobre la cosecha, uno tendría de piso 15.000 millones. ¿Cómo se va a enfrentar esto? ¿Qué consecuencia tiene? Y la primera consecuencia es que van a tener que seguir pisando, ahora más aún, las importaciones.
Y Ujú. entonces, obviamente, esto consolida un proceso recesivo porque te van a estar faltando partes y piezas, insumos, bienes de capital, bienes intermedios. Recordemos que nuestra matriz importadora es esencialmente productiva, arriba del Sí. 82% de lo que ingresa hoy al país es para la producción, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esto está indicando, por un lado, que la recesión se va a consolidar y por otro lado, paradójicamente, la recesión va a permitir que el proceso de inflación no sea tan, diríamos, notorio en alza como cuando se calienta la economía. En este Ujú. caso, al enfriarse la economía, pasa a ser funcional a la baja de inflación y por eso el ministro Massa se atreve a decir que aspira a que dentro de 2 meses tengamos una inflación en el entorno del 3. Yo lo veo muy Ujú. difícil, pero igualmente me parece que el tema de la inflación a la baja debiera ser un dato del año nuevo, ¿no? De este año que se inicia. Ujú. Le hago una última pregunta, Por favor. dos últimas preguntas le voy a hacer, pero ya voy a apelar a su condición de militante político. Usted ha sido un militante Sí. radical durante toda su vida. Eh, la- Sigo siendo. Sigue siendo, por supuesto. La presencia de Sergio Massa en el Ministerio de Economía Sí, es como que pone blanco sobre negro que eh, la economía necesita conducción política. No es una cuestión de una total, tablita de Excel total, como en algún momento se dijo. total acuerdo. Sin duda. Ujú. Perdón, yo digo siempre que gracias a que hemos logrado generar una tácita alianza de la sensatez, es que se manifestó por primera vez cuando evitamos que nos empujaran a default. Ujú. Recordemos que había sectores intensos de un extremo y del otro de la Sí. grieta que quisieron empujarnos a default. Yo creo que ahí logramos armar una alianza de la sensatez que impidió esta situación que hoy hubiera generado que estuviéramos con índices, el cualquiera que analizáramos, muchísimo más graves que los actuales. Ahora, esto requiere para este año que viene volver a plantearnos, estén donde estén parados políticamente los distintos actores. Me parece que lo que requiere es volver a construir una alianza de la sensatez para elaborar un programa a Ujú. mediano y largo plazo que sea antiinflacionario, que sea sustentable, que tenga elementos no recesivos, para lo cual se requieren amplias mayorías parlamentarias, porque esto requiere de leyes que permitan que encaremos ciertas reformas estructurales de la manera más racional posible para evitar de que el conjunto de los sectores populares sea el que cargue sobre sus espaldas el mayor sacrificio, ¿no es cierto? Ujú. Sí, lo que usted sostiene me hace acordar algo que dijo Perón en el 74, ¿no? Es decir, muchachos, la revolución ya la hicimos, ahora hay ¿Mm? que institucionalizar las cosas. Me parece que a la Argentina le falta, ¿no? Esto que menciona, es decir, Totalmente. acuerdos políticos grandes, macros, sostenidos en el tiempo, es decir, tener una estructura institucional que le dé futuro a los Sin argentinos y duda. las argentinas. Sin duda, para lo cual yo diría hay que aislar a los irresponsables. Sí. Estamos viendo un espectáculo en los últimos días con escuchas, con intervenciones donde la política mete la cola y generó otra preocupación más del Ministerio de Economía, como fue la corrida bancaria, la Ujú. corrida cambiaria que había sido controlada a fin de año, pero claro, aparecen que se van a desconocer fallos de la Corte, ¿no es cierto? Que por otro lado se plantea juicios. Ahora acabo de ver que se ha vuelto a retroceder y ya dicen que no van a modificar el Consejo de la Magistratura por Ujú. DNU, con lo cual trae alguna tranquilidad para el día de hoy, particularmente para el mercado cambiario, que es el Sí. último antes del feriado de mañana. Digo, me parece que las mayorías sensatas de Argentina
tienen que lograr aislar a los libertarios, a los loquitos de un lado, pero también a los intensos del otro, que plantean salidas mágicas, ¿no es cierto? Y me parece que hay que volver a una racionalidad que hace rato no se demuestra en la conducción argentina. La gravedad de donde estamos parados tiene nombre y apellido en sus responsables. Es la baja de nivel, la mediocridad de la dirigencia argentina, que cada vuelta de tuerca nos coloca en un descenso más profundo, donde cada vez los números sociales se agravan más y donde siguen padeciendo más los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. Es que hay que revertirlo solamente construyendo mayorías y armando un acuerdo político, económico y social que trascienda los partidos políticos y que trascienda 2 o 3 periodos de gobierno. Tenemos que tener las famosas políticas de Estado a largo plazo, ¿no es cierto?, para si es que realmente estamos en la búsqueda de una recuperación que todos estamos deseando y para la cual todos estamos trabajando, ¿no? Es decir, lo verdaderamente revolucionario es hacer las cosas medianamente normal. Total acuerdo. Yo siempre digo, aferrémonos en este momento a la tesis o a la hipótesis que nos alejen de las situaciones de más crisis. Evitemos agravar con más daño la difícil situación en la que estemos. Aferrémonos a la política de reducción de daños y ya con eso me conformo. Miguel, le agradecemos enormemente la comunicación. Un gran abrazo. Por favor, y aprovechemos este comienzo de año para hacer precisamente un llamamiento a la responsabilidad que a esta altura va, diría, directamente vinculada al patriotismo. Fuerte abrazo y felicidades para ustedes. Igualmente, hasta pronto. Miguel Ponce, economista, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.